Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en la página de Facebook, en YouTube, trayendo el estudio bíblico aquí para todos allá afuera, para todo el mundo, porque acuérdense que dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo, por eso dio su único hijo, para que nadie se pierda. Todo aquel que en él crea tenga vida eterna y tenga vida en abundancia. Amén. La palabra de Dios debe de salir. La palabra de Dios debe de salir afuera, así como está saliendo últimamente por todos los medios de comunicación. Así debería de salir la palabra, seguir saliendo. Amén. Deberíamos de amar la palabra y amar a nuestro prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Por eso hacemos lo que hacemos. Amén. Esta tarde vamos a estudiar el Salmo 51. Amén. Es un salmo de David cuando él cometió pecado contra Dios. Vamos a mirar. Cuando pensamos de David, cuando pensamos del gran hombre, el gran rey de Israel, ¿qué es lo que viene a la mente? Su pecado, sus cosas que él hizo. Dice Dios que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Vamos a mirar que eso no significa que no pecamos, eso no significa que no hacemos cosas que transgresamos contra la palabra de Dios y contra Dios mismo, pero vamos a mirar la diferencia entre de ser un hombre conforme, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, o una persona que no lo es. Bien, vamos a mirar dos personas diferentes. Tenemos a Saúl, el primer rey de Israel, y tenemos a David. Amén. Pero antes que nada, preparemos nuestras Biblias, preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón para el estudio. Amén. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible para que sea cortito pero eficaz. Amén. La palabra de Dios dice que siempre cumple su meta. Siempre hace a lo que le fue mandada. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios trae salvación. Amén. Preparen sus Biblias. Vamos a estar en el Salmo 51. Amén. Dios les bendiga. Les doy un saludo a todos los que miran estos estudios, a todos los que los escuchan. Les mando un saludo fuerte. Dice la palabra de Dios que nos saludemos con un beso santo. Amén. Con amor que no tenga e incluya perversidad. Amén. Que siempre estemos amando a nuestro prójimo, pero de verdad, de corazón. Amén. Señor, Padre, esta tarde te pido, Señor, que cubras las casas de los lugares donde van a escuchar tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra sea llevada a todos los confines de la tierra, Señor, para que todo aquel que no conoce de ti, que hoy se arrepienta, Señor, de sus pecados, para que tú, Señor, le cubras y le borres toda su iniquidad, Padre Santo. Porque para eso viniste, Señor, para morir por nosotros y para que nosotros tuviéramos vida eterna, Señor. Prepáranos, Señor, esta tarde. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Danos oídos para oír. Danos un corazón que tenga una tierra fértil, Señor, para que tu palabra sea depositada y para que tengamos fruto, Señor. Ese fruto bendito que solo sale de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Espíritu, que nos guíe, que nos lleve a toda verdad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les dije, cuando escuchan el nombre de David, ¿qué es lo que viene a la mente? David ganó muchas batallas. David ganó
o llevó al pueblo de Israel a muchas victorias. Amén. Pero también tenemos el caso de Saúl, el primer rey de Israel, que también llevó a Israel y ganó muchas batallas. Amén. Saúl estuvo en el reinado de Israel por 40 años. En esos 40 años, en la Biblia, en la palabra de Dios, nunca jamás se oye escuchar que él se arrepintió de algo de haber hecho contra el Señor. Siempre decía, ups, ay, lo hice por esta razón, lo hice por aquella razón, lo hice porque estaba presionado por la gente. Siempre tenía una excusa. Amén. Y por eso el Señor le arrebató el reinado. Amén. Pero ahora viene David. Amén. Un señor, un hombre conforme al corazón de Dios desde pequeño. ¿Se acuerdan? Él, cómo ganó la batalla con Goliat. Amén. Con la ayuda de Dios. Con 3 piedritas. Y una piedra le dio en la mera frente al gigante. Amén. Desde un principio David tenía fe. Así es que el Señor le fue enseñando. Pero eso, como les digo, no quiere decir que le quitó la humanidad de David. David era un ser humano igual que tú y yo. Así es que vamos a ver qué pasó. ¿Qué sucedió? Amén. ¿Cómo pasaron las cosas? Esto es lo que tenemos que tomar como ejemplo para nuestras vidas. Lo que hizo David y no lo que hizo Saúl. Amén. Miren, vamos a leer rapidito unos versículos en 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a mirar lo que sucedió. ¿Qué fue lo que llevó a David a escribir este Salmo 51? Amén. Miren, vamos a comenzar en el 2 de Samuel capítulo 11. No lo vamos a leer todo, nomás una parte. Y luego vamos a leer una parte del capítulo 12. Amén. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab, junto con los servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. En ese tiempo los reyes iban a la batalla, iban al frente, miraban a los lugares que iban a conquistar. Amén. Así como nosotros deberemos de estar siempre en la batalla, siempre luchando de rodillas en la iglesia, orando a Dios, suplicando a Dios. Nunca hay que quedarnos fuera de la batalla, porque fuera de la batalla es donde viene el peligro. Amén. Mira, dice, y sucedió que al tercer día se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam y mujer de Orías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. Amén. Betsabe, en inglés se llama Bathsheba y en español está un poquito difícil, pero Betsabe acababa de terminar su periodo menstrual, así es que estaba
lista para concebir. Amén. Y fue exactamente lo que pasó. Vamos a ver, miren. David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer recibió y mandó que lo hicieran saber. La mujer concibió y mandó que le hicieran saber a David, diciendo: yo estoy encinta, estoy embarazada, David. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías, el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaba Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio, junto con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E información de esto a David, diciendo: Urías no descansó en su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa. David dijo a Urías: quédate hoy también y aquí, y mañana he dejarte ir. Amén. Lo que sucedió después, para no ser tan largo, él no quiso ir a dormir con su esposa. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en los soldados, en sus hermanos que estaban en la batalla. Amén. Pues lo que hace David es, con el mismo Urías, le manda una carta que va dirigida a Joab, el comandante del ejército, que le dice: cuando llegue Urías, ponlo en el lugar donde la batalla está más feroz, donde está más terrible. Y cuando se vengan a atacarlos, dile a los hombres que se retiren y lo dejen solo, porque quiero que muera. Quiero que sea aniquilado. Y Joab, como era entendido de su rey, así sucedió, y murió Urías. Amén. Ahora vamos al capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Dice: el Señor envió a Natán a David, y al venir a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso, dormía en su seno, la tenía como una hija. Pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, el que hizo semejante cosa es digno
de muerte, lo gritó. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, ¿por qué hizo semejante cosa y no tuvo compasión? Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. ¿Por qué pues menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el Eteo. Has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho el Señor. He aquí yo levantaré contra ti el mal de tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré ante todo Israel al pleno día. David respondió a Natán. Pongan aquí atención porque muestra el corazón de David hacia Jehová, Dios. Dice, David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Él se dio cuenta que el pecado era contra Dios. Sí, había pecado contra su prójimo también, contra Batseba y contra Urías. Pero últimamente el pecado es contra Dios. Amén. Y Natán dijo a David, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irreversiblemente. Después Natán regresó a su casa. Amén. Esto fue lo que hizo David. Estos pecados tan terribles. Miren, codició la mujer de su prójimo, mató a su prójimo, cometió adulterio, amén, cometió fornicación, no puso en primer lugar a Dios con todo su corazón, obviamente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, amén, quebrantó todos los mandamientos completamente. Dijo Jesucristo que el primero es amar a Dios, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Los dos los quebró, quiere decir que quebrantó toda la ley. Amén. Pero mira, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, se dio cuenta de su pecado. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo, se arrepintió, dijo, he pecado contra Dios y contra él mismo. Ahora el Salmo 51 fue escrito por David después de que el profeta Natán le dijo todas las consecuencias que iban a suceder por su pecado, pero también le dijo, no te preocupes, el Señor te ha perdonado. Amén. El Señor nos ha perdonado, pero tenemos que hacer lo que hizo David, arrepentirnos. Amén. Por eso estudio bíblico le puse como nombre, me arrepiento, Señor. Amén. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es arrepentirnos de todo pecado que hemos cometido contra Dios. Si alguien nunca ha puesto alguna vez a Dios
no lo ha puesto sobre todas las cosas, no lo ha amado con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, ha quebrantado la ley. Y si alguien no ha amado a su prójimo como a sí mismo, también ha quebrantado la ley. ¿Y sabes qué? Somos dignos de muerte porque dice Romanos 6 que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo perfecto de Dios es vida eterna. Gracias a Dios. No se queda ahí, no se queda con la paga del pecado es muerte, sino que sigue y dice que el regalo de Jesucristo para ti, para mí, hermano, es vida eterna. Solo tenemos que arrepentirnos, solo tenemos que seguir el ejemplo de David aquí. Mira, dice el número 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. La salvación, hermanos, viene completamente de Dios. Depende toda de Dios, no depende de nada tuyo que hayas hecho tú o yo. No podemos hacer nada para que seamos perdonados de esa transgresión, de esa acta que dice en la ley que todo aquel que peque contra Dios es digno de pecado, está condenado. Amén. Pero aquí dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Amén. Mira, estos pasajes son clásicos en el Antiguo Testamento sobre el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios por el pecado. Amén. Junto con Salmo 32, fue escrito por David después de su aventura con Betsabe y su asesinato de Urías, su esposo. Amén. Como les dije, las pueden encontrar en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Vayan a esos capítulos y léanlo en todo. Escudriñen. Amén. Eso es uno de los 7 poemas llamados salmos penitenciales. ¿Ok? También puedes mirar el Salmo 6, el 32, como les dije, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Todos son los salmos. Amén. Miren, para el crédito de David, él reconoció plenamente cuán horrible era su pecado contra Dios. Amén. No culpó a nadie más que a sí mismo y rogó por el perdón divino. El perdón divino de Dios rogó David. Por eso David es llamado que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando él la regaba, así como la regamos nosotros, se arrepentía y por la misericordia de Dios, por su gracia, Dios lo perdonaba. Mira lo que dice Isaías 44:22. Dice, he borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido. Vuelve al Señor, dice. Y mira, por su misericordia, Él nos perdona, pero por nuestro acto de arrepentimiento, Él escucha. Y mira cómo dice Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, porque yo te he redimido. Está hablando Jesucristo. Él pagó el precio. Él con su sangre te hace salvo. Amén. Pero primero tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que esos pecados sean borrados.
Colosenses 2:14 dice, Él anuló el acta que decía que todo aquel que peca o que dice, Él la anuló para aquel que se arrepiente, no para el que no se arrepiente. Por eso es que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos. Amén. Dice, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria. El acta declara que todo aquel que peque pagará con muerte, y la ha quitado de en medio, y al clavarla ¿en dónde? En la cruz. Al clavarla en su cruz. Así es que por su misericordia, por su abundante compasión, Él borra nuestras rebeliones cuando nos arrepentimos. Número 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. El Señor nos lavó con su preciosa sangre. Él pagó, tomó toda la ira de Dios para que nosotros fuéramos todos los días siendo lavados por su sangre y por su preciosa palabra. Amén. Su sangre borró nuestros pecados y su preciosa palabra lava nuestras mentes. Toda la suciedad es como si fuera un jabón purificante que lava toda la suciedad que está en tu mente para que no entre a tu corazón. Amén. Tenemos que cuidar este corazón, que no entre la suciedad, que no entre ahí. Mira lo que dice Jeremías 33:8. Los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. Amén. Primero de Juan 1:7-9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia. Como les había dicho, nos quita ese pecado, de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Amén. David sabía esto. David tenía una relación con Dios. Es por eso que por obra del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, Él pudo escribir estas preciosas escrituras que ahora nos dan a nosotros aliento para nuestras vidas. Número 3 dice, porque yo reconozco, está hablando Él, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Él se acordaba de toda la suciedad que hizo, de cómo le hizo daño a Batseba, cómo le hizo daño a Urías. Amén. Cómo le hizo daño al bebé también. El bebé murió por causa de que fue concebido en adulterio. Amén. Y todavía el Señor no quitó todas las cosas, las consecuencias que vinieron a través de este pecado de David, que era el rey de Israel. Hasta la fecha, los israelitas son perseguidos con espada. Miren todo lo que han sufrido con Hitler. En estos momentos todavía no hay paz en Israel. Todos quieren quitarlos del medio. Amén. So dice segunda de Samuel 12:13 dice, David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor también te ha perdonado tu pecado, no morirás. Amén. Así cuando tú te arrepientes, así cuando tú das tu vida a Cristo,
Cuando tú le dices, Señor, quiero que seas mi Salvador, el Señor te dice lo mismo. Amén. También ha perdonado tu pecado y no morirás. No morirás la segunda muerte. Amén. Tu nombre será escrito en el libro del Cordero. Y cuando sea tiempo del tribunal, tú vas a ser hallado inocente. ¿Por qué? Porque tú confesaste tu pecado y la sangre del Señor te cubrió. Amén. Número 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. David conocía los mandamientos de Dios. Por eso es que él escribe esto, porque él sabía que lo que hizo era malo. Dice, seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Le está hablando al gran juez. ¿Se acuerdan del Salmo 50? Que ya también lo estudiamos. Que el gran juez, ¿quién es? Jehová. Jehová de los ejércitos. Amén. Que viene siendo también Jesucristo, que va a juzgarnos también. ¿Por qué? Porque toda autoridad se le dio al Señor Jesucristo. Amén. Así es que Él también va a venir. Entonces Él dice, contra ti y contra ti solo he pecado. Amén. Yo reconozco que lo que he pecado contra ti, Señor. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta de que tú eres justo y que tu juicio es perfecto. Amén. Número 5. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Amén. Dice la palabra en Romanos 5:12. Dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Nuestro padre Adán, que nos pasó el ADN, no solo física, sino que también espiritual. Amén. Como él desobedeció a Dios, nosotros también tenemos esa naturaleza de desobedecer a Dios. Por eso aquí dice David, he aquí en maldad he nacido. Porque ya traemos la naturaleza de Adán, de nuestro padre principal. Amén. Pero ahora necesitamos de hacer un cambio de naturaleza. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados para que la sangre nos cubra, nos limpie, la palabra nos siga limpiando, lavando, amén, y seamos ahora hijos del nuevo Adán, que es Jesucristo. Amén. De ahí en adelante, Él nos cubrió, Él nos perdonó, y tratar de vivir vidas justas que agradecen a Dios con su Espíritu. Amén. Con la ayuda de su Espíritu. Amén. Número 6 dice, he aquí, tú quieres la verdad. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto. El Señor quiere que seas sincero. Que seas sincero contigo mismo, porque de todos modos el Señor conoce tu corazón. Al Señor no le puedes mentir. Al Señor no le puedes decir, God, Señor, yo me siento bien cuando no estás bien. Él sabe lo que estás pasando. En lo íntimo, en lo más secreto, en los lugares donde tú piensas que nadie te mira, el Señor está ahí. Amén. Así es que por eso dice, he aquí, tú quieres la verdad. El Señor quiere que cuando tú estés en ese lugar íntimo, confesando tus pecados, que seas sincero, que no se te olvide nada, que le digas todo, que hagas pour out tu heart, que
Que tu pecho quede libre de todo. Amén. Porque de todos modos Él lo sabe. So, ¿para qué le guardas cosas? Va a ser peor. Amén. Número 7. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. En Hebreos 9:19 dice, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, y tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo. Amén. Era un shadow, una sombra de lo que iba a ser Jesucristo. Ahora Jesucristo nos roció con su sangre. Amén. Y con esa misma sangre quitó todo pecado. Lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento era temporario. Lo tenían que hacer cada año. Pero Jesucristo una vez por todas borró toda la iniquidad de todo el mundo. Amén. Borró toda la transgresión con su sangre. Número 8. Rapidito antes de ir al número 8, vamos a leer Isaías 1:18 que dice, vengan, porque este es importante, se me olvidó. Isaías capítulo 1, versículo 18, vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Ven al Señor, razona y dile lo que estás pasando en tu lugar íntimo. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es justicia, es perfecta. Amén. Aunque sean rojos como el carmesí, nuestros pecados vendrán a ser como blanca lana. Amén. A través de Cristo. Número 8. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Mira, David, y no solo David, todo aquel que comete pecado contra Dios, una parte de su alma y de su cuerpo empieza a morir poquito a poquito, hasta que lo confesamos, el Señor nos quita esas enfermedades o esas cosas. Amén. El pecado trae consecuencia. Por eso Él dice, hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Hasta sus huesos mismos iban a tener gozo con el perdón de Dios, con el arrepentimiento de su pecado. Amén. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es necesario que aborrezcamos nuestros pecados, que lloremos por nuestros pecados, ¿ok? Porque solamente así el Señor oirá nuestras súplicas. Número 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mira lo que dice Ezequiel 18:31. Dice, echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque han de morir, oh casa de Israel. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo en Cristo y en el Espíritu de Dios y en la palabra. Amén. Es necesario, porque si no, nadie entrará al reino de Dios si no nace de nuevo. Amén. Número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No va a suceder esto
si no hay arrepentimiento y si no hay conversión hacia Jesucristo. Hasta entonces veremos esto, ¿ok? Dios creará un corazón puro y renovará un espíritu firme que nos enseñe y nos guíe a la verdad. Mira lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios por el Espíritu Santo, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. A través del Espíritu Santo somos hechura nueva. ¿Ok? Hechura hecha de Dios para buenas obras. ¿Ok? Número 11. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Mira lo que dice Lucas 11:13. Dice, porque somos, es Efesios. Lucas 11:13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? A los que lo pidan. Amén. Por eso aquí David está diciendo, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. David lo estaba pidiendo. Hay que pedir el Espíritu de Dios que nos llene, que nos guarde, que nos selle para el día de la redención. Ese Espíritu Santo es el que nos guarda. Amén. El día que tú des tu vida a Cristo, no eres perfecto, pero desde ese día, desde ese momento, el Espíritu de Dios te sella para el día de la redención. Para cuando llegue ese día de juicio, ¿sabes qué? El Espíritu va a estar enfrente y va a decir, hey, don't worry, yo está sellado por tu sangre. Yo está sellado por la sangre del Cordero. He's fine. Él está bien. ¿Por qué? Porque Él se arrepintió de sus pecados y hizo lo correcto. Amén. Número 12. Devuelve el gozo de tu salvación. ¿Sí miras de dónde viene el gozo para el ser humano? De saber que es salvo en Jesucristo. Amén. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Amén. ¿Cuál es el espíritu generoso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Hay libertad de esclavitud. Hay libertad de pecados. Hay libertad para que finalmente puedas vivir una vida que agrade a Cristo. Que ya no estemos esclavos más a la pornografía, al alcohol, a las drogas, a los chismes, a los enojos. Amén. A que ahora, de ahí en adelante, esas cadenas se caigan y que podamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Número 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que por tu testimonio la gente se va a dar cuenta a quién sigues. Por tus acciones ellos se van a dar cuenta si eres hijo de Dios o eres hijo del enemigo. Amén. Por eso Él dice, entonces cuando el Señor le dé el gozo de la salvación y un espíritu generoso que lo sustenta, ¿ok? Y cuando el Señor no quite su Espíritu Santo de Él, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Con qué? Con solo el testimonio tuyo y mío. No tendrás que decir palabra. Solo guardando el testimonio de Dios, ellos van a preguntar ¿por qué? ¿Por qué tú vives esa vida alegre? ¿Por qué tú tienes gozo en medio de la tribulación? Entonces tú vas a poder decirles ¿por qué? Porque vivo en Cristo. Amén. Número 14.
líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Amén. ¿Se acuerdan que el Señor en el Padre Nuestro, cuando les enseñó a orar, les dijo: líbranos, Señor, de la tentación? Amén. El Señor siempre hace una salida cuando viene la tentación a tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer lo bueno. Él siempre nos da. Viene la tentación, eso no la quita, pero Él sí da una puerta. ¿Y sabes cómo viene esa puerta? Con la sabiduría, sabiendo la palabra. ¿Cómo es que Cristo pudo vencer a Satanás cuando era tentado en el desierto? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: escrito está. En todos los momentos, escrito está. Ahí está la clave para vencer la tentación, hermano. ¿Ok? Por eso es que seremos, si estamos en el Espíritu, si estamos en la palabra de Dios, entonces el Señor nos dará esa puerta para librarnos de la tentación. Número 15, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Amén. Todo aquel que ama a Dios debe de alabar a Dios, debe de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del universo, es el Dios que creó la tierra, es el Dios que creó al ser humano. Amén. Y Él es digno de ser alabado. Así es que no solo con canciones, sino con tus propias acciones. Amén. Acuérdate, ¿cómo alabamos a Dios? Con canciones, palabras que levantan el nombre de Dios en alto, y acciones que levantan su palabra en alto. Amén. Le enseñamos a los demás con nuestras acciones. Número, dice, 16, porque no quieres sacrificios, y si doy holocausto, no lo aceptas. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El Señor prefiere tu obediencia en vez de tu sacrificio. Amén. En otras palabras, puedes hacer 1000 sacrificios, pero si una vez eres obediente a Dios, Dios lo toma más bien tu obediencia que tus sacrificios. Amén. ¿Qué le pasó a Caín cuando los dos, Abel y Caín, trajeron una ofrenda al Señor, y la ofrenda de Abel fue aceptada? ¿Por qué? Porque era digna de su corazón, pero Caín trajo ofrenda de rebeldía y el Señor no la aceptó. ¿Por qué? Porque no fue obediente. Amén. Dice, porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto, no lo aceptas. Mira lo que dice 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Está poniendo una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Amén. La atención hacia Dios es mejor que cualquier sacrificio. Número 17, porque se nos está acabando el tiempo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén. ¿Qué son los sacrificios que el Señor prefiere? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, humillado, venir, reconozco, Señor, arrepentimiento, reconozco que he pecado contra ti, así como hizo David aquí. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Y dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Una persona que se humilla delante de Dios, jamás
será rechazada por Dios mismo. Amén. Mira lo que dice Salmos 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. Amén. También dice Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el alto y sublime, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en las alturas y en santidad. Amén. Pero estoy con el de espíritu contrito y humillado para vivificar, para dar vida. Eso significa vivificar, para dar vida donde no hay vida. El espíritu de los humildes y para vivificar otra vez, para dar vida, el corazón de los oprimidos. Amén. Y por último, mira lo que dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo que tú miras fue hecho por el Señor. Amén. Por eso Él puede decir esto. Mis manos hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir. Dice el Señor, Jehová. Amén. Pero a este miraré con aprobación. ¿A quién mirará con aprobación? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El que escucha la palabra de Dios, el que la pone en acción, a ese el Señor lo tendrá, aquí dice, por alto. Amén. Dice pero a este miraré con aprobación. El Señor aprobará de las personas que tienen un corazón contrito y que están llenos de su palabra, llenos de Dios, de su espíritu, y que tienen la palabra de Dios en alto, de que saben que la palabra de Dios es la salvación. Amén. Número 18. Haz bien a Sión con tu benevolencia. Edifica los muros de Jerusalén. Amén. Aquí David está clamando por su ciudad. Nosotros también deberemos de clamar por nuestra ciudad y por nuestros hogares, hermanos. Amén. Dice, haz bien a nuestras casas, Señor. Haz bien a nuestros hogares. Haz bien a nuestras esposas. Y por último, 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto o la ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estés bien con el Señor, cuando las cosas las hagas porque amas a Dios y no porque las tienes que hacer, entonces tus obras serán de agrado a Dios. Todo lo que tú hagas con el amor de Dios y con el amor a tu prójimo, entonces va a ser grato a Dios. Va a ser un aroma que el Señor le va a agradar. Tus acciones, tus obras, lo que tú hagas de justicia. Amén, porque lo estás haciendo de buena manera. Vamos a terminar con este salmo, con Salmo 4, versículo 5. Pequeñito, dice, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. ¿Qué son sacrificios de justicia? Haz lo correcto, hermano. Sigue los mandamientos. Entonces harás sacrificios de justicia. Y por último dice, confíen en el Señor. Pon tu confianza en Cristo, porque esa confianza en Cristo es lo que nos va a dar salvación a nuestras vidas. Amén. Te esperamos
este domingo en la iglesia Capilla del Calvario a las 2 de la tarde. Amén. Todo aquel que pueda ir, lo esperamos. Vamos a terminar el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Va a estar buena la palabra. Amén. Pablo les ha estado exhortando a los tesalonicenses sobre la venida de Dios, sobre cómo deben de portarse, cómo deben de estar esperando su venida, si deben de ser de luz y no de la noche. Amén. Y ahora, como la palabra nos manda a congregarnos, ahora Pablo les enseña cómo debe de ser una iglesia. Le enseña qué deben de ser los pastores, enseña qué debe de ser la congregación hacia sus pastores y cómo debe de portarse la congregación en sí, el uno con el otro. Amén. Es una palabra que exhortará nuestras vidas, que nos ayudará a seguir adelante. Amén. Y a esperar su venida, que Jesús viene pronto, hermanos. Estemos siempre alertas, siempre mirando y no estemos dormidos. Amén. No estemos dormidos espiritualmente. No digo que no literalmente se quede despierto en la noche sin dormir. No, descanse. El que trabaja es digno de pago y digno de descansar. Pero una cosa es descansar y otra cosa es despreocuparse de todo. Y entonces sí, usted está dormido espiritualmente. Amén. Hay que estar buscando a Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Y solo quiero bendecir su hogar, quiero bendecir a los hogares, quiero bendecir a las familias, que el Señor les guarde, les dé todos los deseos de su corazón. Amén. Que nos libre de esta pandemia, que nos libre de todo lo que viene más también. Padre, Señor, te damos gracias por este estudio, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias de que tú eres misericordioso, de que tu gracia, Señor, alcanza a todo aquel que se arrepiente. Así es que, Señor, en este día nos arrepentimos de nuestros pecados y regresamos a ti, Señor. Nos entregamos a ti, Señor. Damos toda nuestra vida a ti, ponemos todo en tus manos. Tú que eres el proveedor de todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas, Padre, te lo ponemos a ti en tus manos otra vez, porque Señor, tú eres el buen pastor. Tú nos cuidas y tú nos guardas. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, si puede ir, vaya a la iglesia. Amén. En Palm Desert, Capilla del Calvario. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.